Bueno, damas y caballeros, quiero hablar sobre la figura de Thibaut Courtois, que después del partido ante el Stuttgart, MVP mediante, ha generado una especie de debate en la prensa madrileña, en la prensa casillista, sobre quién es el mejor portero de la historia del fútbol, en este caso el mejor portero de la historia del Real Madrid. Y ponen a Thibaut Courtois y a Casillas como los dos estandartes sobre los cuales quieren, pues, argumentar este debate. Yo voy a dar mi opinión sobre cuál es el mejor portero que yo he visto en el Real Madrid y también por qué considero que Courtois es el mejor, sin lugar a dudas. Vamos allá. Buenos días, buenas tardes, pero sobre todo muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la Cueva de René. Mi nombre es Wallen y para mí, como siempre, es un placer inmenso estar aquí con todas y todos ustedes. Jueves 19 de septiembre del año 2024. Ya ha iniciado el nuevo formato de Champions. Hoy juega el Fútbol Club Barcelona. Se estrena el Flick Team ante el Mónaco. Veremos qué tal ese partido en Europa después de que el Barcelona haya estado arrasando en Liga. Pero hablemos sobre el Real Madrid, que jugó su partido ante el Stuttgart en casa. Un partido, la verdad, muy pobre. A nivel defensivo, muy pobre. A nivel de actitud, un partido difícil de definir si eres aficionado del Real Madrid, porque la verdad cuesta ver al equipo así, no termina de arrancar, pero que al fin y al cabo se ganó. Es mejor, ya siempre lo he dicho, ¿no? Es mejor el ganar y jugar mal que jugar mal y perder. O sea, si se tiene que jugar mal, al menos que se haga desde la victoria. Uno de los protagonistas de ese partido, sin lugar a dudas, fue Thibaut Courtois, que ganó el MVP a mejor jugador del encuentro porque fue vital. En los primeros 15 minutos, no sé si fueron 5 ocasiones en las que salvó el portero belga, que, recordemos, la temporada pasada sufrió una lesión bastante grave. Luego de que se estaba recuperando, sufrió otra lesión grave, no tan grave como la primera, pero grave, y que aún así se recuperó de tal forma que pudo disputar la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund y fue uno de los hombres destacados. Un Courtois que llegó al Real Madrid en un momento en el que el Real Madrid no necesitaba un portero, porque tenía a Keylor Navas, que venía de ganar las 3 Champions, que era un portero de garantías, pero el club decidió apostar por el belga, al cual le quedaba un año de contrato con el Chelsea, que quería volver a Madrid por temas familiares y que tuvo unos inicios en el Real Madrid complicados. Courtois, cuando llegó al Real Madrid, se le notaba nervioso, fuera de sitio, inclusive le ganó el puesto a Alphonse Areola, que vino también, y eso pues fue un poco complicado para él, pero se sobrepuso y se convirtió, desde mi punto de vista, en uno de los mejores porteros de los últimos 5 años, y no el mejor portero de los últimos 5 años. Un jugador que tiene un liderazgo increíble, que por alto es un seguro de vida, que a nivel de reflejos es un crack, que con los pies no es el mejor, hay que decirlo, pero que es muy bueno y que, entre otras cosas, le ha dado títulos al Real Madrid, literalmente, porque la final de la Champions ante el Liverpool en París, esa final se gana por Courtois. O sea, tanto Salah como Mané, como demás jugadores del Liverpool, acribillaron al Real Madrid en esa final y Courtois hizo la mejor final que yo le haya visto a un portero de fútbol en mi vida. O sea, es que fue impresionante. Se está hablando de una posible comparación entre Courtois e Iker Casillas, portero legendario del Real Madrid, portero de los 2000 del Real Madrid, que estuvo en el club, si no me equivoco, hasta 2015, un portero que era muy valorado, muy querido, el hijo del pueblo, el santo, el niño de Móstoles, tanto por la prensa como por los aficionados del Real Madrid, inclusive los aficionados que no eran del Real Madrid, tenían mucho respeto por Casillas. Ganador de un Mundial con España, ganador de Champions con el Real Madrid, ganador de Ligas con el Real Madrid, ganador de Copa con el Real Madrid. Un portero que personalmente siempre lo he dicho, bajo palos es uno de los mejores que he visto. Bajo palos. Luego, si tú empiezas a sumar todas las características que definen a un gran portero, Casillas se queda por detrás en muchas. Con los pies, Casillas era muy malo. Por alto, Casillas se tragaba muchísimas y encima no era un tipo que tenía liderazgo. A mí, por ejemplo, Courtois sí que me parece un líder.
Y Casillas era de esos porteros que en vez de asumir sus errores cuando los tenía, porque los tenía y de muchos colores, se dedicaba a culpar a sus compañeros, a sus defensas, a gesticular. Real Madrid, con Casillas, ha ganado títulos, pero también ha estado a punto de perderlos por culpa de Casillas. En la final de la 10ª, Casillas comete un error grave en esa final, que gracias a Dios y a don Sergio Ramos, pues no nos estamos acordando de esto toda la vida, porque probablemente, quién sabe si se hubiese perdido esa final, si luego hubiese llegado todo lo que llegó. A lo mejor se nos hubiera quedado un trauma. Entonces, la realidad es que Casillas, en su momento vital, en el que tenía esa agilidad, en el que tenía ese talento para ser un felino bajo palos, era imparable, pero no lo acompañaba de un esfuerzo en cuanto a entrenamiento y en cuanto a mejora que lo pudiese llevar a otro nivel. Y él mismo lo decía, que no era un jugador de entrenar mucho en el gimnasio, que no era un jugador de que se mataba mucho en los entrenamientos. No era el mejor de los profesionales Casillas. Y yo siento que Casillas es un jugador, es un portero que ha sido sobrevalorado por la prensa, entre otras cosas, porque tiene muchos amigos en la prensa. Ya muchos de ellos ahora son un poquito intrascendentes, pero en su apogeo tenía a Tomás Roncero, del diario AS, del grupo Prisa, junto a Pedro Pablo San Martín. Tenía a Carmen Colino, también. Tenía a Fernando Burgos. Tenía a... ¿cómo se llama el del Marca? José Félix Díaz. Tenía a Julio Pulido, que era el de 4. A Manu Carreño, a Juanma Castaño. A Manolo Lama, obviamente. Al que era presentador de Telecinco, que trabajaba con su mujer, con Sara Carbonero, con su exmujer. No me acuerdo si era JJ Santos, que se llama ese hombre. Entonces, Casillas tenía una prensa que muchas de sus cantadas o muchos de sus errores lo tapaba, lo enaltecían siempre, haciéndole campañas a favor, y todo aquel que se cruzase por el camino de Casillas prácticamente era crucificado. ¿Qué sucedió con Mourinho? Que hay mucha gente que piensa que la animadversión, o no la animadversión es la palabra, quizás la indignación que podamos tener algunos aficionados del Real Madrid con Casillas es gratuita, no lo es. A mí lo que me dolió de Casillas es que no fue un capitán para el Real Madrid en el momento que lo tuvo que ser y que puso sus intereses, los de Xavi y los de Puyol, por delante de los del Real Madrid. Eso fue lo que a mí me dolió. Pero eso no quita, una cosa no quita la otra. Casillas, repito, niveles reflejos, grandísimo portero. Pero es que yo tengo recuerdos de, por ejemplo, un gol que nos marca el Schalke 04, que se come la falta Casillas, que dice, pero ¿esto qué es? Al igual que tengo recuerdo de la final contra el Bayer Leverkusen en la Champions. Pero hay que decir que desde mi punto de vista, lo que hace Courtois contra el Liverpool tiene muchísimo más mérito que lo que hace Casillas contra el Leverkusen. Básicamente porque me parece mucho mejor equipo el Liverpool al que le ganamos con Courtois que el Leverkusen al que le ganamos con Casillas. Entonces también eso hay que dejarlo ahí. Si te digo una cosa, para mí el segundo mejor portero de la historia del Real Madrid no es Casillas, es Keylor Navas, portero de las 3 Champions. Un tipo menospreciado, maltratado por toda la prensa española, que sufrió campañas admitidas por Josep Pedrerol, que lo admitió públicamente, que hizo campaña en contra de Keylor Navas. No sé si por ser de Costa Rica, no sé si porque no tenía amigos en la prensa, sinceramente no lo sé. Si porque venía del Levante, no lo sé. Pero un tipo que a lo único que se dedicó fue a dejarse la vida por hacer su sueño realidad, que era jugar en el Real Madrid. Un tipo que hizo todo lo posible por estar en el Real Madrid, a pesar de que el Real Madrid lo ninguneó desde el primer momento, que inclusive lo querían intercambiar por De Gea, gracias Fats. Y un tipo que se ganó la admiración, el respeto y el cariño de sus entrenadores y de sus compañeros. Repito, siendo el portero de las 3 Champions seguidas. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero Keylor fue crucial en las 3 Champions que ganó el Real Madrid. Crucial. Entonces,
Yo puedo entender que haya mucha gente romántica que se identifique más con el fútbol de hace 15 o 20 años, que vea en Casillas el mejor portero que han visto en su vida. Pero después de que tú creces y maduras y ves alrededor lo que hay, ves a jugadores como Ter Stegen, ves a porteros como Neuer, tú dices, pues no, no lo es. Yo puedo entender el gusto personal de cada uno, pero Casillas no es el mejor portero de la historia del Real Madrid. Si me apuras, es el tercero. Cabullo no lo vi. Y mucho menos es el mejor portero de la historia del fútbol. ¿Que pienso yo que Courtois es el mejor portero de la historia del fútbol? Eso es muy complicado de decir. El mejor portero que han visto mis ojos y el que a mí más me ha gustado es Manuel Neuer. Su pick. Porque aunaba todo lo que para mí tiene que tener un portero. Es que Manuel Neuer era un centrocampista jugando de portero. Es que es increíble. Y Buffon, Peter Cech también están ahí. Víctor Valdés me parece un grandísimo portero. Oli Kahn. Courtois. Pero repito, yo puedo entender que haya mucho madridista romántico. Seguramente este vídeo tenga mucho hate. Pero, señores, Casillas no es el mejor portero de la historia del Real Madrid. Aún así, te invito a que me dejes saber tu opinión sobre para ti cuál es el mejor portero, si Casillas o Courtois. Y nos vemos en un próximo vídeo.